Escuchad esto, a ver si os suena. 1964. Un escuadrón de aviones sale del espacio aéreo de los Estados Unidos con la misión de bombardear la Unión Soviética con armamento nuclear. El problema es que esa misión no ha sido ordenada por el alto mando estadounidense, sino por un error. Durante varias horas, el alto mando y el gobierno de los Estados Unidos intenta contactar con la URSS para que la tragedia no suceda. Y si os digo que la sinopsis que acabo de hacer no hace referencia a la película de Kubrick, Doctor Strangelove o Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, sino a otra película que se estrenó ese mismo año. En 1964, la Guerra Fría estaba en pleno apogeo. El fin de la Segunda Guerra Mundial había dado paso a la Guerra de Corea, la futura Guerra de Vietnam, la carrera espacial y un sinfín de conflictos entre el bloque comunista y principalmente Estados Unidos, de los cuales el rey era la carrera armamentística. En este contexto se sitúa la novela de Peter George, Red Alert, que sería la base para la película de Kubrick, mientras que por su parte Eugene Burdick y Harvey Wheeler escribirían Fail Safe, otra novela ambientada en la Guerra Fría que serviría de inspiración y daría nombre en su versión original a la película de Sidney Lumet, Punto Límite. Si la temática, el punto de vista crítico y antibelicista, y el brillante uso de la ironía dramática y la falta de comunicación como temas recurrentes no fuesen suficientes similitudes, hay que añadir el hecho de que el propio Peter George, el escritor de Red Alert, participó activamente en ambos guiones. Con el miedo en el cuerpo, Kubrick emprendió acciones legales para denunciar a la cinta de plagio, pero la cosa no pasaría a mayores, pues si bien ambas películas tenían mucho en común, la diferencia de tonos y el hecho de que ambas estuviesen distribuidas por Columbia Pictures, además de que también producía Punto Límite, hizo que la cosa quedase en una simple separación entre estrenos. Como resultado, la comedia de Kubrick sería con el reconocimiento a lo largo de los años, seguramente tanto por la calidad de la película como por el nombre y prestigio del director. Pero, ¿y Punto Límite? ¿Acaso no era una buena película? La historia sucede en el marco de la Guerra Fría. Durante la visita de un congresista a la base aérea de Omaha que supervisa el espacio aéreo, sucede un error informático, el cual envía una señal falsa de ataque a un escuadrón de bombarderos del SAC para que ataque en Moscú. El sistema de seguridad dificulta y finalmente impide anular el ataque, por lo que el presidente de los Estados Unidos, en este caso Henry Fonda, debe convencer al ministro de la Unión Soviética de que ha sido un error no humano y ambos bandos deben cooperar para impedir el fatal desenlace. Si bien la película tiene varias localizaciones donde se nos presenta de forma indirecta a los personajes secundarios más significativos de la historia, para este vídeo nos centraremos en las 4 localizaciones donde se centra la trama y, por tanto, donde se centra toda la tensión de la película, a saber, la sala de mando de la base aérea de Omaha, la sala de juntas del Pentágono, el cielo y el que para mí tiene mayor relevancia y la escena más increíble de la película, el búnker despacho del presidente de los Estados Unidos. Es precisamente aquí donde se comete el fatal error. Durante la visita del congresista Rashkov, quien se queja de la desmedida confianza que se le ha depositado a la tecnología, falla una unidad del indicador de fallos, lo que desata en primera instancia la falsa orden de ataque a Moscú y tras su sustitución, la incomunicación con el avión. En la sala de mando es donde vemos, a lo largo de la película, cómo funciona el protocolo en caso de avistamiento de un ovni o cualquier sujeto extraño en el espacio aéreo, así como todo el protocolo para intentar anular el falso ataque. En esta localización encontramos una tensión derivada de la parte más visceral de la guerra, órdenes, lealtades, miedos, motines, pero tanto aquí como también veremos más adelante en el búnker, son los 2 únicos lugares donde se mantiene contacto directo con su contraparte soviética. Es gracias a este hecho que vemos, por decir algo, porque no vemos ningún soviético en toda la película, que los personajes llegan a empatizar con sus contrapartes soviéticas, pues van a ser bombardeados nada más y nada menos que en su propia capital. Esto sienta una base fundamental, pues las otras 2 localizaciones, el Pentágono y la escuadra de aviones, están desprovistos de esta comunicación, lo que les lleva a varios de los personajes que se encuentran en estos lugares a deshumanizar a los soviéticos.
No es sino hasta que llega la comunicación con su contraparte soviética que no encontramos la empatía, pues es en ese entonces cuando la comunicación y la información sobre quienes se encuentran al otro lado de la línea telefónica dan pie a la comprensión. Son humanos, personas con familia, con pasado y con sentimientos. Y esto es importante, ya que es en el único lugar donde realmente se escucha de forma directa a los soviéticos, pues en el búnker, que es la otra localización donde hay conversaciones con la URSS, no pasa. No se enfrentan a una computadora o a un juego, se enfrentan a alguien como ellos. Mención especial a las reacciones del resto de trabajadores en la sala en momentos como cuando se intenta derribar al escuadrón o cuando comienzan las conversaciones con los soviéticos. Aquí es donde se le aconseja al presidente desde el punto de vista institucional. Si la sala de mando era la visión más militarizada, donde las órdenes se tomaban y se ejecutaban, aquí es donde se estudian los beneficios y las consecuencias de esas decisiones. Aquí discuten las diferentes posturas, donde un militar aboga por la calma, el consenso y la paz, mientras que un civil defiende el caos, la destrucción y la guerra. Son dignos de destacar los diferentes puntos de vista, los diálogos, las formas y cómo van cambiando y evolucionando a lo largo de la película a medida que va aumentando la tensión y la posibilidad de que no se pueda parar el inminente ataque. Si queréis entender por qué pongo como localización al cielo y no al avión que comanda la escuadra o a la propia escuadra de aviones, lamento comunicaros que tendréis que ver la película, que a fecha de subido este vídeo se encuentra disponible, al menos en España, en la plataforma Filmin. Una vez salta la alarma en el avión y corroboran las credenciales para confirmar el ataque sobre Moscú, es donde gana mayor peso la falta de comunicación. Al quedar incomunicados durante buena parte de la película, deben elegir entre seguir las órdenes y atacar o desobedecer una orden directa. Al no poder establecer conexión con la base para contrastar la orden, deciden seguir las órdenes, pues es lo que deben hacer. Una vez restablecida la comunicación, el periodo de anulación de la orden ha expirado, lo cual significa que, por mucho que el mismo presidente de los Estados Unidos les diga que aborten la misión, su obligación será terminarla. La tensión que se maneja en un espacio tan reducido, donde las miradas y los diálogos son los únicos encargados de enfatizar las sensaciones y emociones de los personajes, es asfixiante y admirable. Pero si tenemos que hablar de tensión, de asfixia y de emociones, tenemos que hablar del búnker. Aunque cueste creerlo, en esta localización solo tenemos a dos personajes, el presidente de los Estados Unidos y su traductor, pues es a través de este que en realidad tenemos a un tercero, el ministro soviético. La escena de la primera conversación con el ministro, en la que durante 5 minutos no hay ni un solo corte, aunque no podamos hablar de un plano secuencia, ni un solo movimiento, ni de cámara, ni de los personajes, y que se sostiene en exclusiva por la tensión de la situación y de la necesidad de hacer comprender a la URSS lo que está pasando y que muy probablemente termine sucediendo, es espectacular. Cómo, a medida que pasa esa escena, compramos que de verdad el traductor está traduciendo al ministro y cómo nos creemos que el presidente está en línea con Moscú. La evolución del aspecto del presidente a lo largo del resto de la película, comenzando bien vestido y terminando sudado y sin chaqueta. El uso de la narrativa audiovisual para reflejar y exteriorizar los pensamientos y los sentimientos del presidente y del traductor. Juegos de sombras, de composición. ¿Cómo empatizas con el ministro a pesar de que no exista como tal? Pues no lo escuchas ni le ves hablar jamás. ¿Y cómo empatizas con el presidente a medida que avanza la película y se le va torciendo el día? Es increíble. Si no conocíais esta película y si no la habíais visto jamás, ya tardáis. ¿Y tú? ¿Conocías esta película? ¿Conoces más películas sobre la Guerra Fría o con un claro mensaje antibelicista? Os leo en comentarios. A mí se me ocurre, por ejemplo, War Games o Juego de Guerra en España, de 1983.